El título me parece un título correcto, en tanto hoy estamos hablando aquí a un público que no todo el mundo es experto y tiene más una función divulgativa que no de profundizar en según qué cuestiones, y me parece correcto hacer esa reflexión sobre si la ayahuasca es una droga o es una medicina. Me he olvidado el cable de conectar al proyector y voy a tener que hacer con una mano una cosa y con la otra, y como que no soy mujer, seguramente me equivocaré. Las mujeres son las únicas que pueden hacer varias cosas a la vez. Los hombres somos más simples, pero bueno, si hay algún tipo de desfase entre lo que se ve y lo que hablo, me hacéis una señal e intentaré corregir. ¿Qué ha pasado? Que últimamente ha habido una auténtica proliferación del uso de la ayahuasca. Su uso se ha expandido de forma importante, y una sustancia que hace 30 años estaba circunscrita a la cuenca del Amazonas y por unas etnias muy particulares de indios que la utilizaban, hoy en día es una sustancia con un gran potencial de atención, hasta el punto ya no solamente de usuarios, sino de que la ciencia está empezando a fijar su mirada en unas posibilidades que hoy vamos a intentar poner en marcha. Quizá el hecho de yo estar aquí es porque trabajo desde hace 35 años en una clínica de toxicomanías en Barcelona, dentro de un contexto absolutamente normal y totalmente adecuado a normas, reglas y procedimientos, y a la vez trabajo en IDEA, en el Instituto de Hipnopsicología Amazónica Aplicada. Ahora estoy en situación de excedencia forzosa, en permiso sin sueldo y sin trabajo, por cuestiones de dedicación temporal. Pero este lugar es un lugar muy curioso, está muy cerca de la iglesia del Santo Daime. Nos explicaba esta mañana Esther del cuartel general de los daimistas, que se llama Seu-du-Mapià, que es el Vaticano de esta religión sincrética, y que es un lugar, quizá el lugar en el mundo donde hay una población que vive con, desde y la ayahuasca, con lo cual era el lugar, si queríamos tener esa oportunidad, esta era una buena manera de acercarse a ese conocimiento. Hemos publicado, supongo que el hecho de poder hablar de esto es porque hemos hecho algunos artículos junto con compañeros, algunos están aquí sentados, intentando estudiar el uso a largo plazo de la ayahuasca y su incidencia psicopatológica. Ese, por ejemplo, es un estudio utilizando el ASI, que es una técnica, un instrumento de medición. Los psicólogos que estáis aquí sabéis que es el Addiction Severity Index, que es una forma estandarizada y aceptada internacionalmente para mesurar y para medir la adicción que tiene una sustancia, los efectos adictivos que tiene una sustancia. Entonces, publicamos este artículo en una revista, en el Drug and Alcohol Dependence, que es una revista de alto potencial, también en el Plus One, con compañeros, con Bouso y con Riva y con Manuel Villascusa, publicamos ese artículo sobre aspectos de la personalidad, la psicopatología, las aptitudes en la vida y los rendimientos neuropsicológicos en usadores a largo plazo de ayahuasca. Eso nos da una cierta visión para poder hablar de lo que aquí nos ha traído, que es considerar si la ayahuasca es una droga o es una medicina. Esa cuestión tiene varios puntos de vista. El si es una droga o es una medicina se puede leer desde el punto de vista legal o desde el punto de vista médico. Desde el punto de vista legal, droga es cualquier sustancia que está incluida en el International Narcotics Control Board, que es una lista que elabora un departamento subsidiario de la Organización de las Naciones Unidas, se llama Convención de Viena, y se reúne una serie de expertos, se sientan ahí, discuten, votan y deciden lo que es una droga y lo que no es una droga. Eso llega a contradicciones tan extremas como, por ejemplo, el tabaco y el alcohol son dos drogas legales
y creo que difícilmente podríamos discutir de que no sean sustancias que nos causen un grave daño a la salud o que no sean adictivas. Pero ahí se decide que no. En cambio el hachís, pues el hachís está considerado como una sustancia de abuso, con potencial de riesgo, etcétera, etcétera, y los clasifican por listas, y precisamente la ayahuasca está en la lista 1. La lista 1 es la lista más restrictiva, es la misma lista que está la heroína y la cocaína, etcétera, etcétera, y el problema es porque uno de los ingredientes activos de la ayahuasca es el DMT. La ayahuasca es una decocción de 2 especies vegetales diferentes, una liana que crece en la cuenca del Amazonas que se llama Vanapteriosis caapi y unas hojas de un arbusto, Psychotropa viridis. Se puede obtener la misma potencialidad, los mismos efectos psicoactivos si se utilizan especies vegetales diferentes, pero que tengan como componentes activos un imao, que está dentro de las capacidades de la liana, y DMT, que está en los arbustos, en las hojas del arbusto, en este caso de la Psychotropa viridis. Pero hay otras plantas que contienen esas capacidades y que los resultados serían exactamente los mismos. La ayahuasca es una sustancia muy, 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 muy curiosa. Cada uno de estos ingredientes no tiene ningún tipo de efecto psicoactivo. Si tú te bebes una decocción de Vanapteriosis caapi no hace nada, y si tú te bebes una decocción de Psychotropa viridis no hace nada, porque el DMT ingerido por vía oral es destruido en el tracto digestivo por una enzima que hace que se destruya esta capacidad psicoactiva. Las dos a la vez actúan como una bomba binaria. El imao inhibe imao se llama inhibidor de la monoaminoxidasa, esa enzima impide su funcionamiento y entonces el DMT por vía oral se muestra en forma activa. Volvamos a la pregunta. ¿Por qué una sustancia que desde siglos ha sido utilizada de forma de cohesionador social y de integrador y con propiedades curativas por los chamanes de la cuenca del Amazonas, de repente pues, se convierte en una sustancia ilegal? Esa pregunta es una de las que nos trae estar aquí, y hoy en día en este aspecto legal hay una cierta ambigüedad. En un informe del año 71 de este organismo que hace el control de las sustancias psicoactivas, pone que las plantas materiales naturales que contengan DMT en el presente no están controladas bajo la Convención del año 71 de sustancias psicotrópicas, y que por lo tanto las decocciones hechas con estas plantas, incluida la ayahuasca, no están bajo el control de plantas de drogas, y que por lo tanto teóricamente la ayahuasca no es una sustancia legalmente con prohibido. En el 2012 el último informe del International Board pone en su recomendación número 33 que los preparados de plantas que teóricamente no están bajo el control, pero que dejan a cada uno de los países la decisión de elaborar leyes que permitan o que no permitan la utilización de estas plantas. Por ejemplo, el uso religioso está aceptado en algunos países o en muchos países, y en algunos no. En Europa, por ejemplo, en Holanda, en España, en Italia y en Bélgica y en Inglaterra el daime está aceptado, y en Francia no lo está, dado que cada uno de los países tiene derecho a poder legislar sobre la utilización de esta sustancia. En el mundo ya ha habido varias iniciativas en las que se ha utilizado de forma terapéutica y estructurada el uso de la ayahuasca como un vector terapéutico. Hemos hablado esta mañana, hablaban de Taquihuasi en Perú con Mavit, o Gabor Maté en Canadá, Brasil en IDEA fue ahí, os hablaba también de Nerica, y varias
ha habido varias oportunidades en las que se ha intentado utilizar esta sustancia de forma terapéutica. Desde el punto de vista médico, la diferencia entre droga y medicina está en que las drogas no tienen opciones terapéuticas, no tienen objetivos terapéuticos, y que su uso puede ser realmente dañar la calidad de vida de los usuarios y convertirse en un impulso que no pueda ser controlado y que, por lo tanto, puede modificar de manera sustancial los hábitos del usuario. Todos los usuarios de sustancias psicotrópicas con potencial compulsivo tienen características de personalidad que son comunes entre ellos. Se desconoce si esto es antes de consumir las drogas o es consecuencia de haber consumido estas drogas. No sabemos si es causa o si es efecto. Entonces, como que nosotros teníamos un planteamiento, nos propusimos, ya que teníamos esta oportunidad de conocer consumidores puros de ayahuasca, los usuarios de estas religiones que utilizan la ayahuasca como sacramento, nos propusimos estudiar qué alteraciones se daban en los usuarios habituales, en los usuarios de largo plazo. Y lo que hicimos es irnos al Amazonas, muy cerca de ese lugar que os hablaba Esther esta mañana, del Pseudo Mapiá, de Mapiá, ese cuartel general de los daimistas, y ahí establecimos 2 unidades de estudio, una en medio de la selva con los daimistas, y para que fuera la muestra sociodemográfica lo más representativa posible, escogimos otro grupo en un contexto urbano. Y en la ciudad de Río Branco, que es la capital de Acre, el estado que está arriba a la izquierda de Brasil, localizamos también una iglesia, los de la Barquiña, que utilizan ayahuasca como sacramento, y en ellos nos propusimos realizar una serie de estudios. En la selva reclutamos un grupo de usuarios elevado, muy elevado, 60 y pico personas, cuyos criterios de inclusión en el estudio fuera que tomaran al menos ayahuasca 4 veces al mes y durante al mínimo 15 años de antigüedad en el uso de la sustancia. En el contexto urbano hicimos lo mismo con los de la Barquiña, escogimos toda una serie de gente que eran usuarios de larga duración. En los de la Barquiña toman más, toman 8 veces al mes, y también que tuvieron una antigüedad mínima de 15 años. Repetimos la prueba un año después, y a toda esa gente se le pasaron una batería de test diseñados. Aquí la responsabilidad del estudio fue hecho por José Carlos Bosso, que después os hablará, y que intentamos encontrar todas y cada una de las características que entendíamos que era importante medir en un grupo de consumidores. Estos, en ciencia, en uso de sustancias, es muy difícil encontrar lo que se llaman consumidores puros. La gente que toma una sustancia psicoactiva con potencial de dependencia, normalmente la mezcla con otras sustancias. Es complicado encontrar grupos que solo utilicen una sola sustancia. La suerte es que estas religiones sincréticas, para ellos la ayahuasca es un sacramento y no la mezclan con otras cosas. Los del Santo Daime tienen, algunos lo mezclan con cannabis, pero entendemos que teníamos una oportunidad única de encontrar un grupo de consumidores de largo plazo, de cantidades altas y de larga evolución, y que valía la pena ahí hacer este estudio. Lo que nos propusimos es establecer si el consumo se reflejaba un patrón adictivo como el que ocurre con otras sustancias, establecer el perfil de la personalidad y compararlo con los de los grupos control, evaluar si había presencia de sintomatología psicopatológica, evaluar el rendimiento neuropsicológico y las posibles consecuencias de conducta de la utilización de esta sustancia, evaluar el bienestar psicosocial subjetivo, los propósitos de vida y la espiritualidad. Y además, ver si en el tiempo estos resultados se mantenían o eran puramente circunstanciales. Se utilizaron una serie de test que los que estudiáis psicología los identificaréis como
los adecuados y los validados y los aceptados internacionalmente como instrumentos para esa función, para ese fin. Se utilizó el ASI para medir la severidad de la adicción, el TCI para medir las alteraciones de las estructuras de personalidad, el cuestionario SCL-90 revisado para identificar sintomatología psicopatológica, para medir funciones neuropsicológicas, el test de colores y palabras de Stroop, el WISE-3, el Wisconsin CART. Supongo que os resultan test conocidos que son habituales para esto, el Frisbee para evaluar el funcionamiento de los sistemas frontales, el BAYEPS para el bienestar psicológico social, el inventario de orientación espiritual para medir la espiritualidad y valores, el test de propósitos de vida del PILT que también mide en esta historia, con una intención. Los usuarios de drogas psicoactivas con potencial de daño para la salud presentan estos test alterados. Y por lo tanto, si nosotros validábamos, si nosotros hacíamos esta observación con usuarios de largo plazo, tendríamos una posibilidad de entender si realmente el uso continuado de esta sustancia había alterado alguna de estas funciones. Las conclusiones, no quiero entreteneros con las gráficas, fueron claras y contundentes. No solamente no se vieron afectados, sino que en algunas de las mediciones que se hicieron puntuaban mejor que los grupos controles. Y además, una de las cosas es que se mantenía al cabo de un año. Este tipo de estudios, los estudios longitudinales de usuarios, tienen lo que se llaman limitaciones metodológicas. Hay dos que son principales. Uno es la autoselección, que significa que a los que hemos entrevistado, a los que hemos encontrado y los que se han aceptado someterse a ese control, son los que quedan. A lo mejor por el camino han desaparecido muchos y han tenido problemas y han tenido dificultades y han abandonado el uso de esta sustancia y por lo tanto a estos ya no los podemos medir porque han desaparecido. Por lo tanto el límite de la autoselección. Y otra es, está muy bien que hayamos medido que dan mejor rendimiento, pero a lo mejor alguien podría decir, ¿y cómo sabe usted que antes de tomar 15 años de ayahuasca no eran aún muchísimo mejores de lo que son ahora? Aunque esto parezca una perversidad tal, en estadística y en ciencia hay que intentar despistar todas las situaciones que puedan enmascarar un resultado. Creemos que al sostenerse los resultados al cabo de un año desaparecen estas posibles incidencias, pero esto es una limitación metodológica. La única manera de evitar esto sería coger personas que nunca hubiesen conseguido ayahuasca, darles durante 15 años ayahuasca y medir a ese grupo con el que hemos empezado al final. Ni la ley ni la ética lo permite, con lo cual nos tenemos que conformar con esta lectura, pero entendemos de que los resultados apoyan un poco el de que realmente no afecta de manera grave, sino que incluso mejora algunos rendimientos neuropsicológicos. Vamos a intentar plantearnos el uso de la ayahuasca como medicina. La ayahuasca no tiene las mismas características que otros fármacos. Las impresiones de su uso son subjetivas, son difícilmente objetivables. Y normalmente llegan a nosotros los que les ha sentado bien. Los que no les ha sentado tan bien y no están de acuerdo tienden a desaparecer de la posibilidad de ser controlados. No podemos utilizar los mismos métodos y las mismas metodologías que se utiliza con cualquier otro fármaco. En el resto de las medicinas, en farmacología, hay una serie de técnicas para despistar los artefactos, las interferencias del que está haciendo la prueba. Hay una técnica, por ejemplo, que es el doble ciego. Ni la persona que recibe la sustancia
sabe lo que está tomando, ni la persona que está administrando la sustancia sabe lo que está administrando. Se recogen los resultados, se objetiviza esa relación causa-efecto y se demuestra de que tomar aquel medicamento produce estos efectos. En el caso de la ayahuasca esto es imposible. La posibilidad del doble ciego no toca. El que toma ayahuasca sabe que ha tomado ayahuasca, os lo prometo. Y el que no la ha tomado, algunos dicen que sí que han notado algún tal, pero por efecto difícil de despistar, pero no hay esa posibilidad. Y además, esta mañana ha quedado de una manera clara y meridiana por parte de los que han hablado antes que yo, que pienso que esto lo han explicado de una manera muy, muy contundente. Los efectos terapéuticos de la ayahuasca no están en su estructura farmacológica, sino están en este uso, están en esta intencionalidad y están en este entorno que lo permite. Nunca va a haber cápsulas de ayahuasca. Lo que cura no es los miligramos de DMT, sino el tener esa oportunidad de hacer ese viaje interior y de hacer este proceso personal en un ambiente seguro, lo que le confiere esas capacidades. Además, hay una limitación evidente, que es el de que la patente no es posible. Un medicamento que un laboratorio que hiciera todo el esfuerzo de comercializarlo no pudieran revertir una serie de beneficios para él, teniendo una patente, hace muy complicado que este proceso se lleve a cabo. Introducir un medicamento en el mercado cuesta entre 4.000 y 9.000 millones de euros. Son cifras muy altas. Pero perdón, ¿por qué dices que no es posible patentarlo? Porque es patrimonio insustancial de la humanidad. No hay nadie que... Tú no puedes patentar la sopa de ajo, ni puedes patentar el gazpacho, porque para que algo sea patentable tiene que tener una capacidad de innovación y que lo haga diferente a lo demás, y alguien tiene que responsabilizarse de esta inventiva. Hubo un americano que lo intentó hace 10 o 15 años y se le echaron encima a los pueblos. Es como si alguien quisiera patentar la paella. La paella es de los valencianos. Estamos viendo que se están patentando el trigo, el maíz y cosas. No, pero lo que están patentando no es el trigo y el maíz, es el trigo y el maíz transgénico. Sí. Que no es lo mismo. Tipo de modificación de la bacteria. No, o sea, el trabajo que se tendría que hacer para que esto sucediera, todos los estudios teratogénicos, dosis letal 50, eso tienen unos gastos enormes, absolutamente enormes, y nadie podría tener el feedback de estos estudios, con lo cual la única oportunidad es lo que os contaba esta mañana, de que si realmente se demuestra por vía subjetiva de que es efectivo en algunas situaciones, como podía ser el estrés postraumático en los veteranos de guerra, etcétera, etcétera, y que a partir de ahí se permeabiliza ya la investigación en según qué ambientes universitarios, y a partir de ahí hay unos fondos no ligados a la reversión de estas inversiones del conocimiento, sino que es puramente investigación, y que a partir de ahí esto vaya ampliando el hecho funcional. Pero si alguien quisiera demostrar que la sopa de ajo es buena para el reumatismo, que a lo mejor lo es, difícilmente nadie gastará tanto dinero para que después todo el mundo se pueda hacer una sopa de ajo en su casa y resolver ese problema, a no ser que sea una fundación o un organismo público. En el mundo hay un par de organizaciones, MAPS en Estados Unidos, y en Inglaterra hay otra que con fondos de donaciones están promoviendo, y CIRS están promoviendo investigación y están promoviendo conocimiento en estos campos para suplir el de que no haya nadie con intereses comerciales que pueda entrar allí dentro. Nosotros somos, nuestra intención es intentar entender que si realmente lo queremos considerar una medicina, como todas las medicinas, la ayahuasca tiene unas indicaciones, tiene unas contraindicaciones y tiene unos efectos secundarios. Hay algunas que son manifiestas. Esta mañana alguien preguntaba si a un psicótico le podía beneficiar el uso de ayahuasca. Nosotros creemos realmente que no, que
que hay algunas situaciones en las que son realmente una contraindicación el uso de estas sustancias. Gente que no tenga una estructura de personalidad, que según qué antecedentes, el uso de sustancias visionarias puede desarrollar cuadros agudos, a veces de difícil, algunos ceden de manera espontánea y de fácil resolución, pero otros pueden ser realmente una descompensación grave de esta estructura de personalidad. El problema es de que si no hay investigación, si no hay seguimiento, si solo nos basamos en lo que uno cree y en lo que uno piensa y en lo que uno ha visto y no hay la sistematización de esa información, es difícil llegar a conclusiones, pero sí entendemos de que ya hay una serie de indicaciones que no son correctas y que tendríamos que preservarnos de ellas. Dicen... ¿Hay antecedentes de trabajo con psicóticos? ¿Perdón? ¿Hay antecedentes de trabajo con psicóticos? Hay. Porque yo he visto curar uno. Ya, pero yo he visto... Tú has visto curar uno y yo he visto enfermar 400, y entonces el problema es que esto no es un juego que uno pueda probar y que uno pueda ver qué es lo que ocurre, sino que tiene que moverse en unos parámetros de respeto y de... 400 que se Sí, hay gente que ha tenido graves problemas por el uso de ayahuasca. Hay gente que los ha tenido. Negar eso es... Pero también he visto perforarse un estómago por utilizar aspirina. O... No estamos aquí considerando el todo, sino... Hay algunas personas en las que no es una indicación, que realmente no creemos que no es una indicación. Lo que estamos reclamando es el derecho a estudiar estas indicaciones y estas contraindicaciones. Considerar la ayahuasca una panacea que va a ser la solución universal de los problemas sanitarios mundiales es un error grave. Hemos de encontrar para quién, en qué contexto y de qué manera y en qué momento puede utilizarse. Y eso necesita, para que sea posible, sacarnos un poquito esa presión de lo ilegal y de lo perseguido y abrir un poquito más las miras para entender qué hay detrás de todo esto. Creemos que la ayahuasca, en un contexto ritual, puede ayudar a resolver conflictos intrapsíquicos. Pensamos que es una sustancia que puede permitir aflorar contenidos del inconsciente de una manera más eficaz que algunas de las técnicas que tenemos hoy en día. Después haremos una comparación. El psicoanálisis es del siglo pasado, de principios del siglo pasado. Las técnicas de psicoterapia han dado avances, pero son técnicas lentas, no siempre efectivas y caras. Nosotros pensamos que la ayahuasca puede ser realmente un elemento que puede permitir mejorar estas intervenciones. Yo defiendo la opción del estrés postraumático, el hecho de poder revivir una situación de crisis grave, recuperar esa vivencia con la misma emocionalidad, con el mismo sentimiento, con la misma emoción, y poderse repetir dentro de un contexto protegido, ordenado y acompañado, muchas veces es el único instrumento posible en una intervención de este tipo. ¿Perdón? MDR para trauma. Hay muchas cosas, pero... Sí, bueno, sé que hay muchas cosas, pero eso como terapia de elección, ¿la habéis contrastado? ¿Existen estudios? El problema es de que la eficacia de algo... O sea, hoy en día, vos os lo explicará después, las dificultades que implica para un científico obtener un permiso de utilización de ayahuasca en una estructura, en un contexto de investigación. Muy complicado. Y los pocos estudios que se han hecho, él, Riva, otros profesionales que han participado, saben de la dificultad que esto implica. Tienes que firmar pólizas de seguros, es complicado. Entonces, la única posibilidad es de intervenir muchas veces en usuarios que se presentan como voluntarios, que como usadores de drogas no están penalmente perseguidos y que de manera voluntaria se presentan para poder ser estudiados. Pero el hecho de administrar tú a alguien
tienes que pasar por comités de ética, y los comités de ética, que están para defender los derechos de los pacientes y que no se hagan experimentos innecesarios, y pues muchas veces son realmente una complicación para que esto ocurra. Algunas veces la ayahuasca tampoco nos resuelve, pero permite asumir y aceptar, y que ya no deja de ser una ventaja, frente a según qué situaciones de imposibilidad. A veces la gente pregunta qué pienso como psiquiatra de la utilización de la ayahuasca. En los últimos 50 años la medicina ha avanzado muchísimo. Hace 50 años una radiografía que encima te radiaban durante 10 minutos en una pantalla medio fósforo, hoy en día imágenes tridimensionales, viendo el funcionamiento de las válvulas del cerebro, incluso en tiempo real la funcionalidad del corazón o la funcionalidad del cerebro. O sea, la medicina ha avanzado brutalmente, la cirugía, la cardiología, la genética. Cosas que antes eran absolutamente imposibles, ahora están dentro de nuestro alcance más inmediato. Los trasplantes de órganos. En 50 años. ¿Por qué esta foto? Hace 50 años, el que tenía problemas de visión, unas gafas. Unas gafas para leer de cerca y unas gafas para ver de cerca. Unos años después, gafas bifocales, aquellas que tenían la rayita por en medio. Unos años después, gafas progresivas, en que no hay tal. Y unos años después, te vas a un oculista, 20 minutos, una operación de láser, y a tu casa, viendo perfectamente, te corrige una miopía de 6 dioptrías. Todo avanzado. La psiquiatría no. La psiquiatría está en una situación muy, muy parecida que hace mucho tiempo. Muchos de los medicamentos que nosotros utilizamos ahora son los mismos que se utilizaban hace 50 años. El haloperidol tiene 50 años, el Valium tiene 60, el Prozac o los antidepresivos, los inhibidores selectivos de la organización de la serotonina tienen 40 años. Les cambian una patita de la molécula, pero se basan y funcionan de lo mismo. Y todos, o casi todos, trabajan en la corrección del síntoma. Ninguno va a la génesis o al origen o a la causa del problema. Hoy, un nieto puede tomar los mismos medicamentos psiquiátricos que tomaba su abuelo. No ha avanzado tanto. El cerebro es un desconocido. Y aunque se están haciendo toda una serie de intenciones de intervenir en todo esto, no todas están dando los efectos. Nosotros creemos que la ayahuasca puede abrir una ventana y abrir una posibilidad, dar una bocanada de aire fresco en esta situación. Esa posibilidad de intervenir en el origen, en la causa, en el principio del problema, al menos consideramos que es algo que podría ser estudiado y que se podría tener en cuenta. El problema es que la importancia del ritual cuesta mucho de medir. No es lo mismo tomar ayahuasca en una habitación de un hospital lleno de fluorescentes y enganchado a muchos tubos que tomarlo en un contexto de la selva con una técnica tradicional y en medio de... Es difícil. Y como hemos explicado, el problema o la solución no está en la sustancia en sí, sino que hablábamos de sustancia, de set y de setting. Y eso, la importancia de este ritual es complicado de medir, muy complicado de medir. Creemos que la ayahuasca es una herramienta para la exploración del inconsciente. Da subjetividad y da objetividad. Permite un viaje visionario, la conexión con lo sagrado, la introspección. Te saca del discurso habitual y te permite una
percepción externa de uno mismo. Esta mañana contábamos de la conciencia dialógica, de esta capacidad o esta posibilidad de salirse de uno mismo y de verse como algo diferente a uno y que pueda ser observado. Es un regalo de la naturaleza y creemos que tendría que tener la posibilidad de que pudiera ser estudiado, pudiera ser observado. Esta mañana hacía una frase que me gustaría repetir. Es mejor un charlatán que tenga mucha experiencia utilizando ayahuasca que no un bien intencionado, lleno de ilusiones y medio iluminado, que no tenga experiencia y que pueda meter al otro en un lío. No es magia, solo tiene esta capacidad de romper esas defensas que tiene el consciente y de permitir que ese material surja de una manera a veces ordenada y otras veces no tanto. No se garantizan resultados. Es una herramienta aún por descubrir. Y lo que reclamamos es que la ciencia abra estos caminos para explorar esas posibilidades, sin necesidad de que nos garanticen los resultados ni que nos aseguren esos resultados. Y esta sería un poquito la conclusión, de que es algo a recorrer. Esta mañana habéis oído una serie de testimonios personales con una serie de evidencias vividas personalmente y entendemos de que tiene que haber esa posibilidad de hacer ese recorrido y estudiar esas posibilidades. Una pregunta, ¿puede ser? Sí. Porque se habla del conocimiento ancestral y de dónde viene, ¿no? Todo este conocimiento, ¿no? ¿Qué lugar ocupa el chamanismo? ¿Qué lugar ocupa el papel de esa persona que realmente se coloca en otra cultura que no es la nuestra, lógicamente, pero que transmite esa palabra de, ya sea los niños santos, ya sea el espíritu, ya sea como quieran llamarlo, y que aquí, desde este lugar más científico, quizás se pierde, ¿no? Entonces, mi pregunta es algo muy personal, como, ¿qué opinas de esto, ¿no? De chamanismo. A ver, buena pregunta. La ayahuasca es curioso. En la cuenca del Amazonas, todas las etnias que viven ahí conocen su uso. En el Amazonas, el tipo de convivencia, la estructura social es de cazadores-recolectores. Los cazadores-recolectores son siempre enemigos de los vecinos. El vecino caza tus piezas y recoge tus frutos. Y hay muy poca permeabilidad cultural entre una etnia y otra, aunque vivan en ese lugar, aparte de que el lugar es grande. Los chamanes son ese personaje dentro de la comunidad que conecta con las fuerzas del más allá o del más acá y que tiene este papel de guía, orientador, consolador, director, etcétera, etcétera. Es curioso que todas las etnias conozcan la utilización de esta sustancia cuando no nos consta que haya congresos de chamanes como los hay de medicina. No solamente esto, sino que estas plantas, esta diapositiva que os he puesto, estas dos plantas, conviven entre 300 y 350.000 especies vegetales diferentes. Que alguien por el método del ensayo-error haya encontrado la aplicación farmacológica del por qué funciona la ayahuasca, la probabilidad es nula. Las mismas de coger todas las piezas de un jumbo en una caja enorme, moverlas y que encajen. Si encima añades de que el efecto no es inmediato y hay que cocerlo, o sea que no puedes ni hacerlo facilito, esas probabilidades son muy bajas. Todos conocen la ayahuasca. Misterio.
La acción farmacológica de la ayahuasca se conoce 60 años, no más. ¿Cómo ha podido trascender ese conocimiento? ¿Cómo estos hombres medicina tenían en su poder ese instrumento? Y el chamán en esa estructura es el depositario de la transmisión de el conocimiento de sus padres y de sus abuelos. ¿Qué papel ocupa? En aquel tipo de sociedad, esencial. En el nuestro, habrá gente que le gustará mucho el exótico, pero habrá gente, a mí no venga usted con un chamán, explíqueme usted cuántos miligramos y si tengo alguna contraindicación con lo que estoy tomando. Yo fui hace 8 o 9 años testigo de una situación que se dio en Río Branco. El gobierno brasileño quiso plantear al International Narcotics Control Board la posibilidad de legalizar la ayahuasca como algo que era suyo y que fuera legal para poder trabajar, exportar y recibir gente que quisiera hacerlo. Y tuvo la brillante idea de reunir en Río Branco, en la capital de Acre, que es el lugar donde estaban estas iglesias y donde la tradición era más mantenida, una reunión de 3 líneas diferentes. Los chamanes, lo que llaman la línea tradicional, las iglesias sincréticas que utilizaban ayahuasca, los de la Unión de Vegetal, el Daime, el Alto Santo, la Barquiña, la Baxiña, etcétera, etcétera, y los científicos, los médicos, los psiquiatras. Los reunieron ahí para elaborar un documento que permitiera elevarlo después a las Naciones Unidas como tal. No te puedes imaginar lo que fue. Los chamanes decían que los que tenían derecho y el conocimiento eran de ellos, que su padre, su abuelo y el abuelo de su abuelo eran esos depositarios, y que los demás eran unos advenedizos que habían entrado ahí y que no tenían derecho. Los religiosos decían que ellos tenían la conexión con lo divino y que por lo tanto eran los bendecidos y que eran los que habían realmente dado el valor, porque eso era una conexión con lo espiritual y ellos eran los depositarios de este conocimiento. Y los médicos decían, todos estos están zumbaos y aquí estamos los científicos para intentar encontrar esa necesidad. Durante 3 días se fueron descalificando los unos a los otros sin llegar a ningún consenso, hasta que el que presidía este tal dijo, bueno, pues vamos a cerrar esto y no salimos de aquí hasta que salga un documento de mínimos. Y salió un documento de mínimos, pero a regañadientes. ¿Por qué cuento esto? ¿Qué papel tiene el chamán en nuestra cultura? Ninguna. ¿Qué papel tiene el chamán en aquella cultura? Toda. ¿Qué hace un médico en medio del Amazonas? Una anécdota. Yo trabajé durante un tiempo con una cosa de erradicación de la malaria. Si tú llegas a un poblado de indígenas donde tienen estructura de indios indígena y hay un chamán, si tú eres espabilado puedes hacer 2 cosas: decir que tú eres más listo que él y empezar a dar pastillas y no vas a conseguir nada, o hacerte amigo del chamán, decir que el chamán tiene poderes, te ha enviado a ti desde el otro mundo para ayudar, y todo el mundo se tomará las pastillas y recadarás la malaria. En cada cultura hay unos personajes que ocupan un papel y un rol. En nuestra cultura el chamán tiene poca cabida. Yo con un sonajero, con unos cánticos, etcétera, etcétera. En aquella cultura, y no es desprecio, solo es estar dentro de aquel contexto, de aquel paradigma. Los chamanes han sido los que han transmitido ese tesoro. Eso no lo ha descubierto nadie aquí, sino que se ha observado allí. La necesidad de transmitir esa cultura, yo pienso que necesita ser traducida. Si la mantienes de manera estricta, es muy exótico, pero es difícil que alguien te cuente, repito, el espíritu de la cueva o el espíritu del valle es muy bonito, pero es complicado de asumir para quien está en una universidad. Entonces ocupa el papel que ocupa.
y a veces le damos demasiado valor y otras veces no se aprecia realmente el recorrido que ha habido hasta ahora y por lo tanto tiene valor. ¿Sí? Tiene valor. No sé si he podido contestar. Perdona, pero de alguna manera la impotencia de Occidente... ¿Por qué no esperamos un momento las preguntas al final? Porque es que si no, no acabaremos. Ah, bueno, pensé que se había empezado a hablar. Me hacemos una cosa. Ya se ha acabado.